Bienvenido a El Michi te lo resume. Esto es, acabo de reencarnar por segunda vez en otro personaje de la novela y me he vuelto a cruzar con el tirano. Parte 1. La heroína yacía en la cama y el pequeño niño clamaba su nombre entre sollozos. «Lari, Lari». «Despierta». «Abre los ojos, por favor, Lari». Felizmente, Lari abrió los ojos. Ella era la sirvienta personal y niñera del príncipe Thierry. Este estaba muy preocupado por ella, lo cual impresionó a Lari. «Su Alteza, Thierry. ¿Por qué está aquí?» La pobre había estado enferma y por eso estaba en cama, pero el pequeño príncipe estaba a su lado, porque por más que la llamaba, ella no despertaba. «Era como en mi sueño, donde te llamaba una y otra vez, pero no abrías tus ojos», le dijo el niño. Fue por eso que el niño estaba tan asustado de que su sueño se volviera realidad. Aún atemorizado, le preguntó si ella siempre iba a estar a su lado, si ella se iba a quedar con él para siempre, tal como la promesa que le había hecho. «Claro que sí, Su Alteza». «Yo siempre estaré a su lado», dijo Larisa. Originalmente, esa amable sirvienta era una humana que cuando pisó mal los últimos escalones de un segundo piso, falleció y terminó en la novela que había leído, llamada Un deseo. Ocupó el cuerpo de la sirvienta Larisa, quien era un personaje extra, la cual aparecía en pocas escenas, pero una de ellas era muy importante y terminaba siendo finiquitada por el protagonista masculino. La novela toma lugar en el Imperio Podia, el cual estaba protegido por el fuego. El protagonista masculino era Thierry Rinerio, era el desafortunado príncipe heredero y descendiente directo de la familia real, que había fallado en despertar sus poderes de fuego. Sin embargo, Larisa, al ser la sirvienta personal de Thierry, tenía acceso a todas las joyas de la corona. En la novela, Lari intentó robar una valiosa joya real, pero en el proceso terminó rompiéndola. Esta resultó ser un preciado recuerdo de la madre de Thierry. Así que, lleno de ira, el joven príncipe despertó sus habilidades de fuego, las cuales lo convirtieron en la persona más poderosa del imperio, y acabó liquidando a Lari por semejante osadía. Fue así que el joven príncipe pudo ascender al trono y hacerse con el imperio. La trama principal giraba alrededor de su conquista del imperio, al mismo tiempo que conocía a una chica bonita que le ayudaba a curar su corazón roto, de la cual se enamoraba. Sin embargo, nuestra querida transmigrada, en el cuerpo de Larisa, crió con cariño y respeto al pequeño príncipe durante 6 años, para que así jamás se le ocurriera desvivirla. Había logrado que el supuesto futuro tirano abriera su corazón y se convirtiera en un niño amoroso y tierno. Incluso cuando ella se enfermaba, el niño derramaba lágrimas de preocupación. Lari pensaba que definitivamente ella no sería desvivida. Lo único que le preocupaba era que Thierry no lograra despertar sus habilidades, debido a que ella no pensaba por nada del mundo robar dicha joya. Sin embargo, esa misma noche, en la que aún estaba en cama por estar enferma, un desconocido entró sigilosamente en su habitación y le puso un pañuelo con cloroformo para que quedara inconsciente y así poder llevar a cabo su fechoría. Lamentablemente, a pesar de que Lari pudo ver el rostro de la persona, en su mente todo estaba borroso y oscuro. Además de eso, no sabemos cuál fue la fechoría ni el motivo. No sabemos si la encerraron, la secuestraron, la dejaron en coma o si ya estaba 3 metros bajo tierra. No sabemos nada porque Lari sencillamente desapareció por 7 años y repentinamente su ser despertó en el cuerpo de otra mujer. Esa era su segunda transmigración o reencarnación. Ese nuevo cuerpo que ahora poseía era el de una princesa que reposaba en su cama. Ni bien cobró conciencia. Después de un coma muy largo, su padre, todo preocupado, la recibió cariñosamente, gritando su nombre. «¡Alicia! ¡Alicia, hija mía! ¡Estás despierta, Alicia!». Mientras uno de sus hermanos la miraba de reojo y el otro sudaba la gota gorda, su padre no podía estar más feliz. El hermano mayor de la izquierda, de cabello castaño oscuro, se llama Padel, y el hermano menor, el rubio de la derecha, se llama Harrison. El de en medio es el padre de Alicia, el rey Astard. El papá de Alicia estaba feliz que ella volviera a abrir sus bellos ojos. Fue ahí cuando Lari se dio cuenta de que ya no era Lari, sino Alicia. ¿Cómo era posible que transmigrara 2 veces dentro de una novela?
se preguntaba. Sencillamente, ella no conocía el poder del guión. Aún sin poder creérselo, estaba en shock al ver que esta vez tenía el cabello rubio. Para ver si no estaba soñando, la pobre decidió pellizcarse la mejilla, ni bien había despertado. Esto causó desesperación en su padre y los sirvientes que inmediatamente llamaron a los médicos. Al verse en el espejo, se dio cuenta de que, efectivamente, esa era su segunda encarnación, pero esta vez, el cuerpo en el que había despertado era diferente. Al parecer, había entrado en una familia muy adinerada. Si mal no recordaba, los sirvientes la habían llamado princesa cuando había intentado pellizcarse la mejilla. Al día siguiente, dentro del esplendoroso palacio. Los médicos no podían creer que después de 7 años, la princesa hubiera despertado y se encontrara en tan excelente salud. Era increíble. ¡Es un milagro!, gritaban los ahí presentes. La humilde transmigrada les dijo que era gracias a todos ellos que habían cuidado de ella por tanto tiempo. Esto los emocionó hasta las lágrimas. Tanto el médico principal como las sirvientas estaban derramando lágrimas al escuchar cómo la princesa los trataba tan amablemente. Desde un inicio, se dio cuenta de que al parecer la anterior dueña de ese cuerpo era despectiva y antipática, ya que muchos de los que le estaban sirviendo decían que su yo del pasado los habría echado a gritos en caso la molestaran. Hasta tal punto que su médico de cabecera estaba agradecido y complacido de que la princesa se hubiera despertado siendo muy amable y usando un lenguaje más educado y cortés del que tenía antes. Por lo que la nueva Alicia se preguntaba qué tan perversa y antipática había sido la dueña original de ese cuerpo. Se llamaba Alicia Astard, la princesa del reino de Astard, la preciada y bella hija menor del rey Ashtard. 7 años atrás, ésta había recibido una descarga eléctrica procedente de un rayo, en una noche lluviosa, que la llevó a un coma permanente. Coincidentemente, todo había sucedido el mismo día en que Larry desapareció. Todo indica que ese mismo día ambas vidas se entrelazaron. Alicia estaba pensando, sacando cuentas, Thierry ahora debería de tener 20 años. Alicia se enteró de que hacía 3 años él se había rebelado contra el rey y se había convertido en el nuevo emperador. Ahora era un cruel tirano. Aún no podía creer que el tierno niño que había criado terminó siguiendo la línea de la novela y convirtiéndose en el gran tirano del imperio. Según la novela, él se hacía emperador después de conocer a la protagonista principal. Se preguntaba si eso significaba que ya la había conocido, y todo iba según la trama del libro. Entonces, ¿por qué ella, una simple sirvienta, había sido aniquilada? Al ver que nada le había pasado a Thierry, Alicia asumió que el principal objetivo esa noche había sido ella. Pero, ¿por qué? Alicia, al ver que se decía que era un tirano, terminó por asumir que el pequeño Thierry había seguido el orden de la novela. Entonces, él ya había conocido a la protagonista y se habría olvidado de ella, su niñera. Además, ya habían pasado suficientes años como para olvidar su existencia. Había algo que no cuadraba. Si ella jamás destruyó la joya de su madre, entonces él no debía de haber despertado sus habilidades. ¿Cómo se hizo con el imperio sin sus habilidades?, se preguntaba. Siendo así, lo más probable era que Thierry estuviera bien. Sí, definitivamente él estaba bien, se repetía. A ella le convenía simplemente seguir con su vida y ver qué le deparaba el destino, cada uno por su lado, siguiendo su propio camino. En la mesa del comedor principal almorzaba toda la familia Astard. La transmigrada comía con muy buen apetito y con buenos modales. De repente se dio cuenta de que todas las miradas estaban puestas en ella. Mientras el hermano menor miraba de reojo, el hermano mayor, de cabello oscuro, le comentaba a Alicia que había oído que sus caminatas eran cada día más largas. Quería saber si eso no era demasiado para su cuerpo, que recién había despertado de un coma tan extenso. Alicia, siendo cortés y educada, respondió: «Mi querido hermano, en absoluto, aunque a usted le parezca que es demasiado, para mí solamente es un proceso natural, donde todos los días debo de esforzarme más. Usted, al igual que todos, sabe que recuperar toda mi fuerza me va a costar tiempo y esfuerzo». Esto dejó consternados a todos los sentados a la mesa. Alicia acababa de ser cortés y educada.
cosa que no hacía a menudo cuando era una niña. Al darse cuenta del silencio sepulcral, Alicia preguntó si sucedía algo, a lo que Paddle le dijo que lo disculpara, pero no estaba acostumbrado al trato cortés y educado que estaba usando. De hecho, esa forma de hablar hacía que se sintiera distanciado de ella. El hermano menor le preguntó si había recibido algunas clases de etiqueta mientras estaba en coma, porque se había convertido en una persona totalmente diferente. Alicia le contestó que se debía a que no podía actuar como una niña por siempre. ¿Oh, sí? Paddle sencillamente le pidió que por favor se dejara de formalidades y no lo tratara de usted, sino de tú. Estaba llegando a un punto en que pensaba que tutear sonaba horrible, gracias a la destreza de su hermana de hablar tan diestramente. El hermano menor añadió que quería saber qué libro había leído mientras estaba en coma, porque al parecer era muy bueno. Luego de terminar de bromear, Harrison le dijo que, siendo sincero, prefería cómo lo trataba ahora a cómo era antes, ya que antes era más interesante hablar con una pared que con ella. Al fin podrían comunicarse. De repente, el padre ya estaba resondrando a Harrison. Le decía que debía de tener más cuidado con sus palabras. Alicia era Alicia, y punto. No debía de hacer comparaciones con cómo solía ser en el pasado. Inmediatamente y con miedo, Harrison pidió disculpas. Dijo que realmente no había querido decir eso. Aprovechando el caos, Alicia dijo en voz alta: «Eso quiere decir que mi hermano Harrison realmente me ama. ¿No es así?» A lo que Harrison, todo ruborizado, gritaba: «¡No! ¡No es así! No, bueno, sí, pero no del todo». Harrison le preguntó por qué ella tenía que ser así con él. «Está bien, así es. Tal como lo has dicho, te quiero mucho, no discutiré más», dijo su tímido hermano Harrison. Entretanto, la nueva Alicia pensaba que su hermano era adorable, porque era honesto a pesar de ser un poco malhumorado. Aún en la mesa, Paddle, el hermano mayor, le comunicaba a su padre que habían incrementado los puntos de vigilancia en la frontera. El padre preguntó el motivo. Paddle contestó que hacía un par de días uno de los vigilantes había reportado que había visto a una persona sospechosa cruzar la frontera, pero al parecer no tenía nada que ver con el imperio de Podia. Alicia se alarmó al escuchar el nombre de Podia. Ante esa información, el padre de Alicia ordenó que se mantuvieran en alerta, ya que el emperador de Podia siempre obtenía lo que se proponía, hasta tal punto que era posible que tuvieran que ir a una guerra contra él. A lo que Harrison añadió que, entonces, no deberían de ceder a sus peticiones. Pero la realidad era que sería imposible controlar al imperio Podia, por lo que tenían que cumplir con sus demandas, les gustara o no. Su padre le contestó que esa era una demanda que no podían aceptar. El otro hermano añadió que se decía que Thierry estaba averiguando sobre los elfos. Al parecer, todo estaba relacionado a los rumores. En la historia original, la madre biológica de Thierry era un elfo. Sin embargo, en la novela no se hablaba mayor cosa sobre ello. Pero ahora Thierry estaba obsesionado con aquello. Eso significaba que la trama original ya había cambiado. El padre de Alicia mencionó que el emperador creía que la familia Astard conocía la ubicación exacta del lugar donde habitaban los elfos. Ante semejantes palabras, Harrison explotó de ira. «¡Eso es ridículo! ¿Cómo podríamos saber dónde se encuentran los elfos que ya están extintos?» Debido a eso, parecía que la guerra sería inevitable. Resulta que todos los reinos y países que habían fallado en darle la respuesta correcta habían desaparecido. El año anterior había sido el reino de Tael, y todo apuntaba a que pronto sería el de ellos. El dulce niño que crió con tanto cuidado, al que le enseñó buenos modales, ese mismo niño que ahora era un hombre, podría empezar una guerra contra su actual familia, pensaba Alicia. Al día siguiente, esos rumores ya estaban siendo regados por todo el reino. Algo buscaba el emperador, y si no lo encontraba, quemaba el territorio entero. Escuchaba a Alicia con intriga y preocupación, escondida detrás de una pared. El reino Ashtard es un país pequeño y tranquilo, rodeado por montañas, con abundante nieve y bellos lagos azules. A pesar de que era difícil cruzar las fronteras gélidas de ese país y llegar al extremo norte, el motivo principal por el cual no había sido anexado o invadido por otros reinos o países era porque a través de generaciones, los miembros de la familia real de Astard
habían despertado sus habilidades espirituales al estar en cercanía a la naturaleza. Ese era el motivo principal por el cual el emperador pensaba que el rey de Astard tendría información sobre los elfos. Alicia intentaba darle forma a toda la información recabada. Conjeturaba que Thierry hacía todo eso para encontrar algún rastro relacionado con su fallecida madre. Pero ¿cómo podría llegar hasta el punto de finiquitar territorios enteros y quemar principados? ¿En realidad se había olvidado de todo lo que le había enseñado cuando era un niño?, se preguntaba. No llevaba ni un mes despierta, y ese bendito tirano no le daba ni un respiro. Acababa de zafarse de una muerte segura de la novela original, después de 5 años de esfuerzo como niñera, 7 en coma, 3 semanas y media despierta, y justo ahora entraba en otra crisis. Lo que más la aquejaba era que no había conseguido pista alguna del por qué había reencarnado de nuevo. Esa supuesta bendición o magia debía de estar registrada en algún libro antiguo, o alguien tendría que saber al respecto, tal vez un sabio, un erudito o un archimago, se decía. Mientras la Ruby linda lo meditaba, más y más se adentraba en el bosque. Tal vez si busco a un sabio, éste podría darme respuestas, pero corro el riesgo de ser atrapada como una falsa Alicia, pensaba. Sin darse cuenta, después de estar caminando sin rumbo, había terminado en medio de las profundidades del bosque. Tenía que regresar al palacio. No sabía qué camino tomar. De repente, le pareció ver que algo se movía en los arbustos. Era una bestia de ojos rojos, que Alicia no podía percibir por completo. Cuando finalmente la pudo ver, se asustó. Sin embargo, un segundo después, sintió calma. No podía entender por qué no había salido corriendo. De repente, sin que Alicia pudiera reaccionar, la bestia apresuró su paso y le brincó encima. Lo único que hizo fue cubrirse el rostro. Ella intentó huir, pero la bestia la empujó por la espalda y la retuvo contra el suelo. Alicia se preguntaba si era un lobo, así que optó por hacerse la muerta. Al ver que nada pasaba, le entró curiosidad. Abrió un ojo para dar una ojeada. Por la forma de actuar del peludito, era un perro, no un lobo. Felizmente no estaba en peligro, pensó la rubia. En menos de un segundo, el cuadrúpedo ya le estaba dando de lengüetazos, como si fuera su mejor amiga. De hecho, era muy grande para ser un simple perro. Se le quedó mirando por unos segundos, recordó. Pelaje gris azulino, ojos amarillos y dulce como un caramelo. ¿Ruth? ¿Eres Ruth?, preguntó. No, Ruth no estaría tan lejos de casa, pensó. Te pareces al pequeño Ruth herido que rescatamos del bosque, el príncipe y yo, le dijo. Cuando aún era Larisa, fue ella quien quiso llevar al pequeño perro herido al palacio y quedárselo. Ella junto a Thierry se encargarían de cuidarlo. Luego se dieron cuenta de que era un lobo, así que después de ganarse su confianza y poder acercársele, fue la misma Larisa quien sugirió llevarlo al palacio para curarlo, cuidarlo y después liberarlo cuando ya estuviera recuperado. Pasaron un tiempo juntos, mientras el peludito se recuperaba. Sin darse cuenta, ya se habían hecho buenos amigos. Cuando finalmente estaba bien, regresaron al bosque para soltarlo, pero el pequeño lobo no se iba. Este no quiso separarse de ellos, los seguía a donde fueran. Lo analizaron, y al parecer el lobo ya había sido domesticado, y si lo dejaban suelto, tal vez no sobreviviría sin ellos, así que, por sugerencia de Larisa, decidieron adoptarlo. Larisa fue la de la idea de darle el nombre de Ruth, que significaba lobo de gran reputación. Al parecer, al peludito le había gustado su nombre. Al escuchar Ruth, este meneaba la cola, muy feliz. Mientras Alicia acariciaba a ese perro, pensaba que se le parecía mucho a Ruth. Era igual de obediente y bueno. Ruth, al escuchar algo inaudible para Alicia, se puso a aullar. Fue cuando se dio cuenta de que era un lobo y no un perro. Entonces, ¿podía ser Ruth con 8 años?, se preguntaba. En ese momento, el inteligente lobo le puso las 2 patas encima de la cabeza como diciéndole, «¡Quédate quieta!». Esto la asustó. No sabía por qué el lobo estaba actuando así. Pero el dueño del lobo llegó unos segundos después diciendo en voz alta, «¿Qué haces ahí?». Era casi de noche, estaba oscuro, y era difícil ver las facciones del encapuchado. «¿Ese hombre? ¿Quién era ese hombre?», se preguntaba Alicia.
Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que también puedes ser miembro del canal. Si llegamos a 7,000 suscriptores y este vídeo recibe 1,500 likes, con gusto les traigo la siguiente parte. Pero Larisa no lo reconoció, porque el niño que ella había educado tenía unos bellos ojos azul grisáceos y no rojos como los de la ahí presente. Pinche libreto, si es la viva imagen del niño, solo que con 10 años encima y ojos rojos por haber despertado su habilidad, que seguro lo decían en algún lado de la novela. Ah, pero no, tenemos que hacernos los bobos y no reconocer a nadie, aunque el perro sea justamente como el lobo y el chico tenga la apariencia del niño. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero mejor no me quejo, porque yo también suelo olvidarme cosas, como hacer mi tarea o subir el video a a YouTube. Lamentablemente, el emperador no reconoció a Larisa, pues no tenía el aspecto de su sirvienta, aunque el lobo no le quitara las patas de encima para que no huyera y desapareciera de nuevo. No, Thierry no reconocía a Larisa en el cuerpo de Alicia. Alicia intentaba zafarse de las patas de Ruth, le decía que se bajara, pero éste se negaba a dejarla ir. Es más, esa zona donde ella se encontraba estaba resguardada por puntos de control en la frontera. Ningún forastero podía ingresar, así como si nada, se decía la rubia con prosopagnosia. Nota de la Michi Redacción. Prosopagnosia, o ceguera facial, consiste en la dificultad para distinguir los rostros, ya que estos aparecen difuminados y sin rasgos distintivos, lo que hace que todos se perciban como si fueran iguales. Ok, no. No tiene prosopagnosia, pero no encuentro forma de razonar la incoherencia del libreto, disculpen. Regresando al manhua, Alicia le preguntó educadamente que se presentara o le dijera quién era y qué hacía ahí. Pero el hombre de capucha solo se le quedó mirando. De repente el lobo dejó de detenerla, se bajó y se echó a su lado, como si fuera su mascota. La rubia se preguntaba cómo de un segundo a otro el cuadrúpedo se había vuelto tan obediente. Esa situación era demasiado engorrosa como para salir de ahí como si nada. Por un momento hubo un incómodo silencio. Al ver al lobo, totalmente relajado y calmado, echado al lado de ella, Thierry le preguntó al peludo, en voz alta, si no tenía intenciones de desvivirla. Pero el lobo solamente le soltó una mirada de «si tú supieras», mientras meneaba la cola en el regazo de Alicia. «¿Por qué actúas de esta forma tan inusual?», le preguntó Thierry al lobo. «Ven aquí, rápido», le ordenó. El lobo soltó un quejido y como buena mascota obediente se levantó y fue en su dirección. Al ver cómo el encapuchado lo acariciaba, Alicia comentó que al parecer él era el dueño del lobo. El hombre le contestó que se podía decir que lo era. Inmediatamente, quiso saber si el lobo tenía algún nombre. Pero Thierry le comunicó que el peludito había perdido a su dueña original y maestra, por lo que ya no tenía un nombre. «¡Oh, vaya!». «Ya veo», respondió Alicia, sin darse cuenta de que él hablaba de su niñera, mientras el lobo levantaba sus orejas como signo de alarma. «Bueno, será mejor que me retire». «Con su permiso», dijo la rubia, pegó media vuelta e intentó irse lo más rápido posible. Pero algo le decía que ese no era su día de suerte. Tenía un mal presentimiento. Al ver que ella se iba, el lobo se levantó y se puso a aullar como si fuera un cachorro al que estaban abandonando. Thierry le preguntaba por qué se ponía así. ¿Por qué se volvía loco cuando miraba a esa chica? Ante la blasfemia de que se ponía loco, la orgullosa Ruby Linda no pudo dejarlo ir y le preguntó a qué se refería con loco. Thierry empezó a caminar hacia ella y le preguntó, ¿cuál era la razón para comportarse así? Al mismo tiempo que el tipo encapuchado se le acercaba más y más, en la princesa Alicia crecía el miedo. Hecha una tirita de nervios que temblaba, Alicia le respondió que no sabía el porqué. Simplemente creía que a su mascota le gustaba seguir a los extraños. En su mente se decía que quería que ese tipo dejara de acercársele tanto. Ya estando a menos de un paso de ella, Thierry se le quedó mirando fijamente, con esos ojos rojos penetrantes. Había algo en ella. «¿Qué es?», pensaba el joven. Al mirarla así de cerca, no pudo quitar la mirada de sus ojos. «¿Sus ojos? ¿Son sus ojos?», especulaba. «No, no son sus ojos», se respondió a sí mismo en su mente.
De repente, se dio cuenta de qué era lo que le llamaba tanto la atención de esa mujer que ni conocía. ¿Su mirada?, pensó. Sí, es su mirada, se dijo. Ella tenía la misma mirada dulce de Larisa. Por un segundo pudo escuchar su dulce voz llamándolo Su Alteza. En ese instante, un fuerte dolor de cabeza lo aquejó. Puso su mano en su sien y simplemente dijo: ¡Rayos! Alicia se preocupó por él y le preguntó si estaba bien. Al ver que no le respondía, Alicia empezó a acercársele y elevó su mano para tocarlo. Pero éste se apartó de ella, ya que aún podía ver por la rendija de entre sus dedos. Cuando Alicia vio por un par de segundos esos ojos rojos del encapuchado, sintió que esa mirada desbordaba pena. La forma en la que ese hombre acababa de mirarla era como la de... Súbitamente espabiló y se dijo a sí misma que tenía que salir de ahí, de inmediato. Ese hombre era peligroso. Toda asustada y temblando, se dio cuenta de que no podía dar ni un paso. Su cuerpo no le respondía ni una sola orden que le daba el cerebro. Ante esa escena, Thierry simplemente se volteó y se fue, diciéndole al lobo que se fueran de ahí, el cual lo siguió a regañadientes gimiendo. Tanto el hombre como el lobo se alejaban de ella, adentrándose en el bosque. Después de semejante experiencia, Alicia pensaba que era una suerte seguir con vida. Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que también puedes ser miembro del canal. La niña con pseudoprosopagnosia no tenía ni la más mínima idea de la identidad de esa persona. Como se hacía tarde, tenía que apurarse para regresar a casa. Ya en el palacio, sintiéndose totalmente resguardada y segura, Alicia dormía plácidamente. En sus sueños, Alicia escuchaba como el pequeño Thierry la llamaba por su antiguo nombre, Lari, y le preguntaba por qué había roto su promesa y lo había dejado, por qué lo había abandonado a su suerte. Ella, entre sueños, le respondía que había sido un malentendido. En realidad, ella jamás lo dejó, nunca tuvo intenciones de abandonarlo. Mientras ella decía eso, era escuchada por alguien que espiaba del otro lado de la puerta de su dormitorio. De repente, una mano se dirigía hacia su rostro como en su anterior vida. Por ese motivo, despertó toda asustada al escuchar los gritos de su hermano menor que le decía: «¡Despierta, Alicia! ¡Despierta!». Era Harrison, que se le acercó abruptamente, despertándola y pidiéndole que se pusiera el abrigo y lo siguiera inmediatamente. Le explicaría más tarde lo que sucedía. Iban corriendo directo a la sala de audiencias. Algo inesperado había sucedido. Alicia todavía no entendía lo que pasaba. Harrison le explicaba que había tanto caos y ruido en la mansión, que esperaba que ella al menos estuviera levantada. Pero no, su hermana ni siquiera había despertado. ¿Cómo era posible que siguiera profundamente dormida con semejante ruido? Corrían apresuradamente, ya que tenían que llegar hasta esa puerta para acceder al pasaje secreto que había ahí para poder huir del castillo. Al verla en la puerta, su padre le dijo que entrara y fuera con él lo antes posible. Alicia se preguntaba si todo eso significaba que la guerra se había desatado. Padel le explicaba a la ingenua Alicia que tal como se lo temían, el ejército del Imperio Podia estaba camino al castillo de Astard. La pobre seguía preguntándose si ese sería Thierry. Estaba en una etapa que se llama negación, donde todo indica algo claramente, pero tú no lo quieres ver ni creer, a menos te duelan los ojos al verlo por ti misma. El padre de Alicia le dijo que como ella aún no había despertado su poder espiritual, debía de huir junto con los sirvientes. No podía quedarse a hacer frente al emperador y su ejército. Pero Alicia no quería irse sin su familia, y los demás preguntó qué pasaría con... Pero no pudo completar su oración al ser interrumpida. En ese momento, un soldado gritó que Su Alteza debía de escapar en ese instante, pero algo lo atravesó, y el líquido color escarlata tiñó la sala donde se encontraban. Había pasado a mejor vida. El rey apresuró a Alicia, pero ya era tarde. Thierry había entrado en el recinto y estaba sujetando al guardia del cuello. Su hermano Harrison la agarraba del hombro apresurándola para escapar, pero ésta se encontraba congelada de miedo. No podía moverse. «Alicia, no es momento para titubear. Apresúrate». Pero era inútil. La rubia estaba estática como una estatua, petrificada por el miedo y la duda.
En ese momento, el emperador de Podia dijo, «¡Deténganse!». Mientras ese hombre se acercaba más y más, Alicia seguía en La La Land, analizaba el rostro de esa persona. Definitivamente, ese era el hombre con el que se había cruzado en el bosque el día anterior, se decía a sí misma. Entretanto, el emperador se acercaba blandiendo su espada de forma amenazante, rodeado de flamas que eran producto de su habilidad. Se detuvo y dijo en voz alta, «Ya es suficiente. Si alguien se atreve a escapar, voy a quemar el palacio entero». Ese era el famoso tirano de Podia. De su espada chorreaba el líquido escarlata de varios caballeros. La señorita Volada estaba aterrada. No podía creer lo que los demás decían. ¿En verdad era ese el famoso tirano de la novela que no le perdonaba la vida a nadie? En ese momento, una de las criadas que se encontraba al lado de Alicia hizo un leve movimiento con sus pies. Apenas giró el pie, Thierry la vio. Un milisegundo después, las llamas ya se expandían. Thierry había lanzado llamas a donde se dirigía para impedirle el paso. Harrison sujetó a Alicia, que corría peligro de quemarse con las llamas, y miró fijamente al emperador, como recriminándole con la mirada. El rey le daba órdenes a todos que se resguardaran y dieran un paso atrás para alejarse de las flamas. La sirvienta que quiso pasarse de viva se alejó corriendo del pasaje secreto. Como cuando te dicen, si te mueves voy a quemar todo, y aún así, a ti te vale un pepino la vida de los demás y decides escaparte. El premio de egoísta del año va para la sirvienta número 4 de reparto. Con cólera e impotencia, el rey gritó, «¡Emperador de Podia! ¿Qué cree que está haciendo?». A lo que el loco pirómano protagonista le respondió que, si él mismo había quemado su propio palacio, también podía hacerlo con cualquier otro. Nota de la Michi Redacción. Pirómano. Persona con tendencia patológica a la provocación de incendios. En ese instante, a Alicia se le quitó la prosopagnosia y pudo reconocer a Thierry. Pero como aún no quería creerlo, y quería seguir viviendo en negación, le preguntó a su hermano si ese de ahí era Thierry Rineiro. Solamente faltaba que el tirano, apuntándola con su espada, la saludara y le dijera, «Hola, Alicia, despierta, pisa tierra, sí soy yo, el niño pequeño que criaste y que abandonaste». Pero eso no iba a pasar. «Michi, a veces el escritor se pasa, pero ¿qué le vamos a hacer? Aún así, las ilustraciones están hermosas y todavía tengo paciencia». «El tirano emperador de Podia», añadió Harrison, blandiendo su espada, listo para la batalla. Fue así que Alicia sumó 2 más 2 y le salió 3. Cuac, porque se decía a sí misma, «¿Cómo es posible que ese sea Thierry, si el pequeño Thierry tenía ojos azul grisáceo?» Señor escritor, no sabe cuánto lo quiero, cuando le da una y otra vez vuelta al mismo asunto, y lo comparto con mi audiencia, para que sepan cómo sufro con algunos guiones. ¿Por qué no? Yo no voy a sufrir sola. ¡Muajajaja! Inserte meme de risa tenebrosa. Es broma, pondría un jajaja, pero suena horrible XD. Aún intentando sumar 2 más 2, por fin le salió 4, y Alicia cayó en cuenta de que si sus ojos eran rojos, eso significaba que había despertado su habilidad, a pesar de que Larisa no estuviera para ocasionarle la pérdida del collar de su madre. Luego, por alguna razón extraña, se le quedó mirando a la cara, supuestamente analizando la forma de sus ojos, los labios que eran idénticos a los del niño. ¡Oh! Incluso el labio de abajo es más voluptuoso que el de arriba, pensó Alicia. «What the fuck, me digo yo. No, ese no fue un error de traducción, está en el original tal cual. No sé ustedes, Michi Lovers, pero que yo sepa el 99% de la población mundial tiene el labio inferior más voluptuoso que el superior, con excepción de las Kardashians. Esas ya ni sé si tienen labios». Ya dando el último paso fuera de la negación, llevándose las manos a la boca, pensó, «Oh, Dios mío, entonces, ¿esa persona de ahí realmente es Thierry?» «Sí, mi querida rubia, sí, así es. Entretanto la Karen, mayordoma y sirvienta personal del Michi bello y peludito, buscaba el nombre del autor de la novela para nunca jamás volver a hacer un resumen de sus libros ni manjuás. Espero que al menos se hayan reído un poco conmigo, Michi Lovers». El rey le dijo al emperador que, aunque todo el ejército entrara en el palacio, él no obtendría nada de ahí. Luego, el rey alzó su brazo
e hizo uso de sus poderes especiales para apagar el fuego en la habitación. Al ver por primera vez los poderes extraordinarios del espíritu del agua del rey, Alicia quedó asombrada. Y yo también, porque usaron muy buenos pinceles de Photoshop para el agua. Por cierto, me pregunto si por eso usan el nombre de Ashtar, al igual que en el manhwa de la menina. ¿Será que significa agua en el lenguaje de manhwas que aún no conozco? Pero justo en ese momento, sin así desearlo, sus ojos se encontraron con los de Thierry, e hicieron contacto visual. No hicieron contacto en la media hora que se le quedó mirando fijamente, analizando sus labios y ojos, sino cuando miraba el efecto de Photoshop del agua. Ajá, vale, ok. Fue así que el emperador le comunicó al rey que había cambiado de opinión y ya no quería una respuesta inmediata a la información que había pedido antes, sino a la princesa, y la señaló. «¡Dame a la princesa!», gritó. «¡Demanda que le den a la hija del rey de Ashtar!». «¿Cómo es posible?», pensaban los ahí presentes. «¡Eres un...!». «¡Deja de decir cosas sin sentido!», le gritó Padel. Mientras Alicia se preguntaba si en verdad acababa de pedir que le dieran a ella. Ante esas palabras, el emperador con voz amenazante dijo que, si se rehusaban, todos morirían. Los soldados ahí presentes le dijeron a Su Alteza que no tenía por qué seguir escuchando, ellos darían su vida para salvarlos por semejante agravio a su rey. Thierry, en menos de un segundo, les lanzó una llamarada de fuego, los iba a quemar vivos. Les dijo a los soldados, «Su coraje es digno de alabanza». Felizmente, el rey reaccionó rápido y aplacó las llamas con sus poderes congregando agua y poniéndose delante de sus subordinados. El emperador, como mofándose, le preguntaba si eso era todo el poder que podía desplegar. ¿Este es todo el poder del espíritu del agua que tienes, rey de Ashtar? Es muy débil. Eres tan débil. De repente, «Michi, ¿qué haces aquí?». Verás, Karen quería pescado rostizado, pero a Thierry se le pasó la mano. Regresando al manhwa, al ver que su padre corría peligro, Harrison sacó su espada y amenazó al tirano. «Emperador de Podia, yo le haré frente. Deje a mi padre en paz», dijo todo temerario el rubí lindo. Sin embargo, en ese segundo la puerta se abrió, y alguien entró al recinto que milagrosamente no se había quemado, ni cenizas había, y mucho menos hollín. Thierry volteó a ver quién era. El hombre de pelo plateado en menos de un segundo se desplazó de la puerta hasta el lado del emperador y se presentó. Era Vaken Dewitz, asistente del tirano, asistente de su majestad el emperador. Asimismo, era su mano derecha y pidió a los ahí presentes que bajaran sus armas. Pero Harrison no hizo caso. Como persona civilizada que parecía, añadió que, aunque fuera algo repentino, los invitaba a que tomaran la petición del emperador como un tipo de contrato, un acuerdo mutuo, ya que, a pesar de sus apariencias, el emperador era una persona que cumplía sus promesas. Mientras Padel intentaba levantar a su padre del suelo, furioso le dijo a gritos que eso no era un acuerdo, sino una amenaza forzada. Vaken se rió al escuchar esas palabras y le dijo que estaba seguro que todos los ahí presentes sabían muy bien que ellos tenían la sartén por el mango, es decir, las de ganar, y podían finiquitar el asunto como mejor les pareciera. Pero, aún así, estaban intentando dialogar apropiadamente, por lo que esperaba que todos cooperaran. Si llegamos a 7,000 suscriptores y este vídeo recibe 1,500 likes, con gusto les traigo la siguiente parte. En ese instante, Harrison estaba que echaba chispas lleno de furia y le replicó, «¿Conversación? ¿Llamas a esto una conversación? Esto no es una conversación. Deja de decir mentiras». Por fin, el rey de Ashtar cobró sentido, y le dijo a su hijo que diera un paso atrás. Él no podría vencerlo. El pobre Harrison solamente dijo, «¡Pero padre!». Aprovechando el momento, el sigiloso Vaken dio gracias por su cooperación y empezó a enumerarles las propuestas que les ofrecían en el acuerdo. La princesa Alicia se quedaría a salvo en Podia mientras el rey de Ashtar respondía al pedido del emperador. Es decir, Alicia se quedaría en Podia como rehén hasta que les dijeran sobre el paradero de los elfos. Pero el rey, una vez más, expresó que ya lo había dicho 1000 veces y lo repetía. No sabía nada de los elfos. Ellos estaban extintos hacía muchos años ya. Pero Thierry,
Le respondió que eso era porque el rey era estúpido y egoísta. Al escuchar los insultos hacia su padre, Harrison protestó y pidió que se retractara de dichas palabras. La arrogancia de Thierry era insoportable. Realmente era un tirano. No escuchaba diálogo alguno. Les comunicó que a pesar de que les había dado la oportunidad de sobrevivir, al parecer, aún así, preferían morir. Hizo aparecer llamas que salían de su cuerpo y se disponía a quemar el lugar. Cuando Alicia se levantó y lo miró a los ojos, se dio cuenta de que esa persona ya no era el Thierry que había conocido y criado alguna vez. Esta persona ya no es el Thierry que alguna vez conocí. Si continúo confrontándolo, eso solamente incitará a que su ira crezca. Después de que él despierta el poder del fuego, no hay persona que lo venza, pensaba Larissa. Fue así que, por el poder del libreto que la sumisa, miedosa, despistada, casi ciega, nueva protagonista, dio un paso al frente, y en lugar de defender como se debe a su nueva familia, dejando en claro que el emperador debía de desistir de amenazarlos y recordarle cómo fue criado de pequeño y terminar diciéndole quién realmente ella era, sencillamente se ofreció como carne al matadero, como si no tuviera salvación alguna y dijo, «Iré». Claro, porque si no ahí se terminaba el manhua. Regresando a la novela. Aún débil y sin poder incorporarse, el rey de Ashtart y padre de Alicia se opuso y lanzó un rotundo «¡No!». Los hermanos gritaron al unísono el nombre de Alicia. Esta pensó que esa era la única manera de salvarlos a todos, y además ella también quería seguir viva. Su padre, el rey, con mucho pesar, se lo permitió. «Vaya, vaya, Alicia Ashtart», aceptó con mucha voluntad, dijo Thierry. El tirano, al ver que Alicia Ashtart hizo caso a sus palabras, le dijo que al parecer era la única con la que realmente podía comunicarse. En ese momento, Ruth entró en la sala. Apenas se dio cuenta de que Larissa estaba ahí, corrió apresuradamente para ir al lado de su querida humana transmigrada. La escena le parecía desconcertante para el asistente del tirano, tierna para Larissa y escalofriante para los guardias y familiares de Alicia. Los soldados pensaron que la iba a atacar y reaccionaron para defenderla. Pero no sucedió nada malo. Alicia acarició a Ruth, tal como lo hacía cuando era Larissa, feliz de al menos tener a alguien dulce, cuerdo y fiel a su lado. Esa escena sorprendió a todos los ahí presentes, incluyendo al asistente Vaken, que se preguntaba cómo era posible. Alicia sabía que debía de haber fingido tener miedo y hacerse a un lado, pero ya estaba cansada de caretas, así que sencillamente lo acarició como cuando era un cachorro. Ese seguía siendo su dulce Ruth, definitivamente la había reconocido. Thierry se le quedó mirando por unos segundos, mientras Alicia se preguntaba cómo era posible que Ruth la hubiera reconocido como Larissa. Thierry no le quitaba los ojos de encima. Alicia pensaba que esa era la fuerza del libreto, forzándola a regresar a Podia. Entonces, al menos aprovecharía para averiguar quién la había desvivido cuando era Larissa, y fue así que dijo en voz alta: «Yo, Alicia Ashtart, princesa del reino de Ashtart, acepto la oferta de su majestad el emperador e iré al imperio de Podia». Esas palabras causaron asombro en el emperador tirano, Thierry, que estaba parado justo enfrente de ella. «Cuídense, Michi Lovers. Muchas gracias por sus comentarios tan lindos animándome a seguir. Los quiero mucho. ¡Chao, chao!».